Hola a todos, es un placer estar con ustedes. Me hubiera gustado estar en persona, desgraciadamente no ha podido ser. Y en estos pocos minutos voy a intentar explicar cómo ha influido la figura de Cajal en mi trabajo. De hecho, el siglo XX vio nacer la neurociencia de su mano. Fue el siglo de las luces de la neurociencia. Y él dijo, el jardín de la neurología brinda al investigador espectáculos cautivadores y emociones artísticas incomparables. Como el entomólogo a la caza de mariposas, en el vergel de la sustancia gris, células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma. A mí me impresionó mucho ese texto que me leyó mi padre y decidí que quería dedicarme, como él, a entender el cerebro, con esos pocos medios, con ese microscopio casi de juguete. Él fue capaz de hacer teorías proféticas que aún siguen influenciándonos. Otra de las cosas que él dijo, y que sigue siendo cierta, es que el cerebro es un mundo que consta de numerosos continentes inexplorados y de grandes extensiones de territorio desconocido. Y déjenme llamarla magna empresa de la cartografía del cerebro humano, sigue siendo algo vigente. Y nosotros nos pasamos la vida, como también hacía Cajal, estudiando de forma sistemática, catalogando los miles de millones de tipos de células cerebrales. Y cada vez que conocemos algo nuevo, surgen nuevas regiones cerebrales, nuevas funciones, nuevas ideas. De hecho, nosotros en mi laboratorio intentamos comprender cómo la arquitectura, los cambios en la arquitectura neuronal pueden tener un impacto sobre la función. Y al igual que hacía don Santiago, nosotros también reconstruimos las neuronas, ahora con medios diferentes, neuronas fluorescentes. Y lo que sabemos es que hay perturbaciones arquitectónicas en las neuronas en diferentes procesos y trastornos mentales, ¿no? Y nosotros estamos interesados sobre todo en la enfermedad de Alzheimer y también en el síndrome de Down, pero también hemos trabajado con el síndrome de X frágil. Y es curioso ver que en todas ellas se producen alteraciones no solamente en la arquitectura de este sistema de comunicación que tienen las neuronas de recepción de información, que se llama el árbol dendrítico, estas pequeñas ramas, sino también en unas protuberancias que don Santiago Ramón y Cajal llamó espinas dendríticas y que son los puntos de entrada de información en esa célula. La idea es que la cognición, el comportamiento, nuestra actividad mental descansa en la arquitectura y la conectividad cerebral. Las propiedades funcionales dependen de esas propiedades estructurales y se organizan en circuitos que finalmente son los que pueden lograr esa función emergente que es la cognición y el conocimiento. Y de hecho, de cómo se organizan esas redes, depende cómo funciona nuestra actividad mental. Y, por ejemplo, los cambios anatómicos y funcionales entre el síndrome de Williams o el síndrome de Down hacen que ellos vean esta figura, este modelo, que es una D mayúscula compuesta de pequeñas Y, pues los niños con síndrome de Williams ven sobre todo las Y, mientras que los niños con síndrome de Down ven sobre todo la D mayúscula. Y es que las perturbaciones topológicas en las neuronas de las personas con síndrome de Down son muy importantes. Tenemos un árbol dendrítico más pobre y con menos espinas dendríticas. Y eso es importante, pero nos da una oportunidad. Eso es importante porque, claro, si tenemos neuronas más pequeñitas, la influencia, el área de influencia que pueden tener es mucho menor. Y pueden recibir información desde menos lugares. Y además, si tienen menos espinas, también tendrán menos contactos. Nosotros eso lo hemos cuantificado y hemos visto que efectivamente eso es así, pero que sobre todo hay un gen que se llama DIRC1A, que es el responsable de esas alteraciones arquitectónicas en las neuronas del síndrome de Down. Entonces, una de las cosas que más sorprende del sistema nervioso central y que fue definida por Cajal, es la capacidad de las neuronas para adaptar la morfología
a las necesidades funcionales. De manera que la cognición y el comportamiento se producen porque se producen cambios en la estructura de las neuronas. Y eso fue algo que ya don Santiago estudió. Él estudió lo que llamó la regeneración abortiva en el intento de recrecimiento, ¿no?, de las neuronas lesionadas tras la lesión del nervio ciático. Y es que nuestro sistema nervioso está constantemente remodelándose. Cambian el número de neuronas, el número de contactos entre ellas, estos contactos son las sinapsis, y esa fuerza, la fuerza de esos contactos. Eso es lo que se llama plasticidad. Plasto significa capaz de ser moldeado. Y como digo, don Santiago Ramón y Cajal lo definió en el nuevo concepto de la histología de los centros nerviosos en 1892. Esa plasticidad se produce a lo largo de toda la vida. Durante el desarrollo nos ayuda a formar el cerebro, en el adulto nos ayuda a aprender, remodelando localmente los circuitos, y se va perdiendo a medida que nos hacemos mayores. Entonces, cuanto más trabajemos con nuestro cerebro en estas edades tempranas y en el adulto, más reserva cerebral tendremos, es decir, más tarde se empezará a perder esa plasticidad. Y esa plasticidad, como decíamos, se produce en esos contactos, en esas espinas dendríticas, sobre todo. Y de hecho, Cajal identificó esas protuberancias en los tallos de las dendritas, las espinas dendríticas, que sus contemporáneos descartaron como artefactos, pero que él reconoció como sitios reales de contacto con capacidad funcional. Es decir, a veces en ciencia hay que saber ver lo invisible, y muchas veces los humanos tendemos a llamar a lo que no entendemos artefacto o ruido, cuando muchas veces ese ruido y ese artefacto, ha pasado también con el genoma humano, puede llegar a ser lo más importante. ¿Y qué pasa en el síndrome de Down? En el síndrome de Down tenemos menos espinas dendríticas, tenemos menos contacto, y eso hace que también haya menos actividad cerebral. Aquí vemos las neuronas que se iluminan cuando se activan, y en un cultivo de neuronas de un modelo de ratón con síndrome de Down, pues vemos que disparan menos. Y de nuevo aquí nos inspiró Cajal. Es decir, las neuronas tienen más espinas dendríticas a medida que aprenden. Cuanto más aprenden, más espinas dendríticas tienen. Y él, que en su juventud fue culturista, como ven en este dibujo, habló de la gimnasia cerebral, habló de sustituir la vieja selva por el joven vivero. Y dijo, es preciso sacudir enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas. Es menester hacerlas vibrar con la emoción de lo nuevo e infundirles nobles y elevadas inquietudes. Y de hecho, podríamos entender los cerebros de las personas con síndrome de Down como, en cierta medida, unas neuronas adormecidas. Y de hecho, si nosotros cogemos ese gen que les he dicho antes, el gen que yo he llamado de la gimnasia cerebral, DIRC1A, y lo ponemos en 3 copias en un ratoncito, lo que vemos es que esas neuronas, a diferencia de lo que pasa en el ratón normal, euploide, pues resulta que no están bien organizadas, no han crecido bien, están en cierta medida adormecidas. Entonces tenemos que hacer lo que decía Cajal, un cultivo inteligente para que multipliquen sus ramas y hundan más lejos sus raíces. Pues lo que hicimos nosotros fue normalizar la dosis de DIRC1A. Entonces, ¿qué pasó? Pues que pudimos rescatar esa plasticidad de esas neuronas cuando el animalito estaba en un entorno enriquecido. Lo mismo pasó en las personas con síndrome de Down. Hicimos un ensayo clínico y ven que la capacidad cognitiva es mucho mejor en los que reciben un producto que inhibe la actividad quinasa de DIRC, porque en síndrome de Down lo que sucede es que hay un exceso de actividad quinasa. Bueno, pues lo hacen mucho mejor en las pruebas cognitivas, pero además, si nos fijamos en sus cerebros, resulta que hay mucha más activación. Esto digamos, sería la corteza visual. Entonces, cuando no hay tratamiento, solamente se activan estas regiones de la corteza visual, y vemos que después del tratamiento en la misma tarea se activan mucho más regiones cognitivas, y la activación en general es mucho mayor. Hay más conectividad funcional. Es decir, hemos conseguido mejorar la plasticidad.
Así que yo creo que tenemos que terminar diciendo que seguimos a hombros de gigantes. Y hay una observación que a mí me parece muy bonita y es que a veces la combinación de un genio con una nueva técnica de investigación, como le pasó a don Santiago Ramón y Cajal con la técnica de Golgi, tiene consecuencias espectaculares para el progreso científico. En mi laboratorio también nos hemos emocionado y asombrado con las técnicas de clareado cerebral que ahora nos permiten obtener estas imágenes tan maravillosas en las que una proteína fluorescente que hemos insertado genéticamente puede brillar y dejarnos ver el cerebro, dejarnos ver las neuronas piramidales en distintos planos, simplemente clareando, haciendo transparente ese cerebro. Y este es un trabajo de Linus Manuels Gil, un ex postdoc de mi laboratorio. Así que les dejo con la maravilla de los dibujos de don Santiago, que supo tender ese puente fascinante entre la ciencia y el arte y que ciertamente nos ha influido a todos los neurocientíficos de este país. Él dijo, toda obra grande es el fruto de la paciencia y de la perseverancia, combinadas con una atención orientada tenazmente durante meses y aún años hacia un objeto particular. Y eso es lo que hacemos los neurocientíficos. Muchas gracias.